Bueno, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Cristian Pino nos acompaña porque vamos a hablar acerca del anuncio que hizo ayer el presidente Gabriel Boric en relación con la reforma previsional, una de las más importantes que va a abordar el gobierno. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Nati, una semana corta, pero con muchísima información económica. Parece que fueran un mes de información económica interna y externa. Y entre ellos, bueno, el anuncio del presidente ayer en cadena nacional, esta reforma de pensiones. ¿Les parece, antes de conversar con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que veamos en general para ir aclarando algunos puntos? Primero, los ejes de esta reforma. Son tres los principales. Aumento a PGU a 250.000 pesos, pero ojo con aquello, porque esto corresponde al pilar no contributivo y esto depende de la aprobación de la reforma tributaria. Exacto. Porque se sostiene que gasto permanente, que sería una PGU a 250.000 pesos, hoy día está superando los 193, tienen que haber también ingresos permanentes y eso se da por la reforma tributaria. Y acá el 6% de cotización extra que pasa a integrar un fondo de pensiones, un fondo integrado de pensiones. Ese 6% se divide en 70% de ese 6% a cuentas individuales y el 30% va a un sistema de reintegración, un fondo solidario también que sirve para ir también cortando brechas y apoyando a los que ganan menos. Y fin al modelo de las AFP. Esto quiere decir que como tal se terminan, no hay multifondos tampoco, se acaba que administren cuentas y también inversiones, se separa aquello, es decir, hoy día como conocemos a la AFP ya desaparecen de acuerdo a este proyecto. Avanzamos rápidamente con la gráfica y nos va a dar cuenta acá de los ejemplos que tienen que ver con lo que hablábamos anteriormente, con el 70% que va a la cuenta y el 30% que se distribuye equitativamente. Y acá hasta el 1.200.000, 1.500.000 pesos aproximadamente hay que definirlo, ganan más que, aquí se puede observar, ganan más de ese porcentaje que va a la cuenta individual. Hay un 8,3%, por ejemplo, en quienes ganan 500.000 pesos, pero después de ese monto reciben menos de ese 30% que va a lo distributivo. Para entenderlo bien, Cristian, entonces, estos 30.000 pesos que aparecen acá corresponden al 6%, ¿no es cierto?, de este sueldo. Esto lo impone el empleador, una cotización del empleador para el trabajador. Y esta persona que gana 500.000 pesos pone 6 y recibe 8,3, ¿no? Exactamente. Esto va decreciendo y ya lo decimos, hasta el 1.200.000, 1.500.000 más o menos, deja recibir, hay tan solo un 5%, es decir, que los que van ganando más van contribuyendo a quienes ganan menos. Perfecto. Y vamos con nuestra última lámina para dar paso también a la serie de preguntas que tenemos para la ministra del Trabajo. Acá ejemplos concretos en cuanto a los efectos de la reforma. Acá está, en este primero, esto es en el caso de un hombre que tiene un 50% de lagunas, lo que constituye hoy día su pensión de 74.598 pesos. Eso está dado por los fondos que tiene actualmente ahorrado. Tiene una pensión de ese monto. Después están los 250.000, que eso corresponde a la PGU, que eso hay que aprobarlo, y el seguro social, que son sobre los 67.000 pesos, lo que haría una pensión total de 392.426, sin reforma 268. Y en el caso de las mujeres hay algo más, porque se van a cambiar las tablas de mortalidad y eso le significaría, en el caso de la mujer, recibir un monto, acá está, 10.963, que ayuda también a aumentar finalmente la pensión que tendría bajo las mismas condiciones, 50% de laguna, salario de 400.000 pesos, PGU de 250.000 pesos. Así es, bueno, hemos clarificado con ejemplos. Algo, por lo menos. Exactamente, pero queremos preguntarles a los que están detrás del corazón de esta reforma. Vamos a tomar contacto de inmediato con la ministra del Trabajo, Janet Jara, que ya la vemos en nuestra pantalla gigante, para ir desglosando, ministra, esta reforma previsional. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Ministra, uno cree que la principal traba acá puede estar en este 6% adicional. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia la cuenta individual o más bien a este seguro social que ha propuesto el gobierno? En ese punto en particular, la oposición dice que esto se tiene que ir al fondo individual. ¿El gobierno está dispuesto a negociar ese punto o es algo que está de forma, no sé, es una línea roja para el gobierno en ese sentido? Bueno, lo primero que quisiera destacar es que esta es una reforma muy importante que viene a poner un objetivo central y es la necesidad de mejorar las pensiones. Lo decía el presidente ayer, tercera vez que lo intentamos como país y sin duda las personas mayores de nuestro país
no se merecen seguir esperando. No es justo para ellas ni tampoco para quienes están esperando para jubilarse o se van a jubilar en los próximos años, Natalia, porque nuestro sistema, como se ha basado en asumir el riesgo del envejecimiento, como se dice técnicamente, o como se dice en buen chileno, en el sistema en el cual cada uno se rasca con sus propias uñas, se ha basado solamente en la capitalización individual. Resulta que el desafío que tenemos hoy día es que junto con mejorar pensiones podamos sacar a Chile del extremo, de la esquina en la que se encuentra y llevarla donde está el 83% de los países de la OCDE. Así que en ese contexto vamos a estar, por cierto, disponibles para continuar el diálogo con las y los parlamentarios, porque llevamos no solamente estos meses elaborando una propuesta técnica, robusta y moderada, sino que además también haciendo trabajo con las organizaciones sociales, los trabajadores, los empleadores y los parlamentarios y parlamentarias también. Así que esperamos prontamente que este proyecto de ley pueda convertirse en ley, que es un anhelo ciudadano y que en realidad es una ganancia principalmente para los actuales jubilados y todas las generaciones que se jubilen en los próximos años. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hay una preocupación hoy día más que nunca por las condiciones económicas de saber qué pasa con mi plata. Ya ayer el presidente en el discurso lo decía, los fondos que tenemos ahorrados, el stock que tenemos, esos no se pueden tocar, van a seguir siendo míos y los voy a poder traspasar, es decir, heredable. Ahora, ¿qué pasa con el 6% y ese porcentaje? Supongamos que se aprueba tal como está, ese 4.2 puntos porcentuales del 6%, o más bien el 70% de ese 6% se hereda o la totalidad de ese 6% queda para seguir mejorando pensiones y yo no lo puedo heredar. Claro, aquí, Cristian, hay una diferencia fundamental. Lo que nosotros hemos tenido hasta ahora ha sido un sistema privado, de propiedad privada de los fondos que tienen un fin, que es pagar pensiones. Eso va a seguir de la misma forma, las personas van a seguir siendo dueñas de sus fondos. Aquí no ha habido ni habrá ninguna intención ni plan secreto de expropiarle nada a nadie. Lamentablemente esa es parte de las fake news que se echaron a correr en torno al tema del plebiscito, pero es una realidad. Por eso es bueno informarse también, no dejarse engañar. Y con el 6% lo que se hace es traer a Chile, como señalaba, a donde está el promedio de los países de la OCDE y crear un pilar de la seguridad social, donde lo que existe son derechos previsionales que tienen además en base a reglas de lo que se denomina sostenibilidad financiera, o sea, de que se asegura hacia el futuro que a mí también, que hoy día estoy trabajando y cotizando, me paguen esos beneficios. Con el 10% la lógica va a seguir igual, las personas van a tener derecho a la herencia, van a poder elegir libremente esta vez quién quieren que se lo administre, una entidad pública o una entidad privada y no solamente una FP como ha sido obligatoriamente durante estos últimos 40 años. Y con el 6%, Cristian, lo que va a haber es un pilar de seguridad social, un seguro social, que lo primero que busca, como señalaba, era mejorar pensiones en función de los años que las personas han cotizado y también mejorar pensiones sobre todo de las mujeres, donde tenemos más bajas pensiones por múltiples razones, pero entre otras una tan injusta que hemos conversado muchas veces como sociedad y que tenemos que hacernos cargo, y que es porque vivimos más que los hombres, y esto que es una buena noticia, en el cálculo de la pensión termina perjudicándonos. Ministra, una de las críticas que ha recibido esta propuesta ya en las primeras horas tiene que ver con algunas de las cosas de las cuales aparentemente, o por lo menos en lo que se ha informado, no se hace cargo. El tema de la informalidad, por ejemplo, las lagunas previsionales, la baja o ausencia simplemente de cotización en algunos casos, incluso por parte de trabajadores que son formales. ¿De qué manera esa reforma se hace cargo de estos elementos que están en la base también de la explicación de por qué las pensiones en Chile son tan bajas? Claro. Polo, ¿cierto? Sí. Sí. Buen día. Sí, seguramente cuando ingresemos el proyecto, las personas que tienen algunas dudas van a poder aclararla explícitamente. Ustedes saben que el Congreso esta semana está en su periodo distrital, el proyecto va a ingresar la próxima semana, porque entendemos que son dudas que surgen al tenor de que no han podido conocer la totalidad del proyecto, es un proyecto integral bastante grande, y lo señalo porque, por ejemplo, el proyecto de ley contempla un seguro por lagunas previsionales, porque sabemos que las lagunas dañan la historia previsional de las personas y en definitiva la densidad de su cotización y en definitiva el monto con el cual se pensionan. Entonces es muy importante, dado que sí tenemos un instrumento de la seguridad social
en materia de cesantía, poder cubrir lagunas previsionales. En cuanto a la informalidad, el proyecto lo que establece con el seguro social del 6% es precisamente una garantía de pensión que tiene que ver con los años que la persona ha cotizado. Entonces el proyecto va precisamente en el sentido contrario de las críticas iniciales que usted me comenta. En torno al tema de la informalidad, le quiero contar que el proyecto no solamente continúa, por cierto, con la incorporación, que se ha hecho desde el 2008 en adelante por lo de los informales que emiten boletas de honorario, sino que para aquellos trabajadores informales que no emiten boletas de honorario, se establecen sistemas simplificados que a través de pagos automáticos y de una suma fija mensual le pueda permitir a las personas también acceder a la seguridad social. Entonces tiene un conjunto de elementos el proyecto que hace que sea una propuesta muy robusta, y entendemos que muchas veces se pueden tener en las contingencias, las coyunturas, posiciones políticas distintas, pero este es un proyecto tan relevante para el país que no descubre la rueda, que recoge muchas de las experiencias chilenas, de las experiencias internacionales, de la experiencia de los dos últimos gobiernos, pero que lo que busca es que podamos beneficiar a al menos los 2 millones de jubilados que hoy día están pensionados, que no han podido vivir tranquilos durante estos 40 años, y a los que están esperando para jubilarse. Sí. Una enorme cantidad de personas que lo único que quiere es poder tener una mejora en sus pensiones para poder dejar de trabajar. Y eso, que es de toda justicia, es base de la convivencia social. Así que seguramente todos los actores políticos, políticas, vamos a tener eso a la vista, porque siendo un debate muy apasionado el tema de las pensiones, su beneficio es muy concreto para las personas. Oiga, ministra, sabemos que las AFP se van a terminar. La pregunta es, ¿quién va a administrar el dinero de las pensiones y dónde se va a invertir? ¿Cómo se puede asegurar que las pensiones van a subir si no sabemos todavía, o se lo pregunto, dónde se va a invertir? ¿Y qué modelo de país tenemos que mirar, hacia dónde aspiramos finalmente en esta nueva reforma? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, lo que nos ha ocurrido, porque aquí como hemos estado con 40 años con un puro sistema, es como que fuese el único sistema que existe en el mundo, pero en realidad lo que nos ha ocurrido es que las AFP han monopolizado un conjunto de funciones que en los otros países se hacen de forma separada. Bueno, y de ahí también por eso su declaración de anoche, ¿no? Con bastante enojo, porque ven efectivamente que el negocio se les va a ir acabando, el negocio lucrativo que han tenido a costa de las pensiones los chilenos. Pero bueno, lo que hace la reforma es proponer una separación entre aquellos que invierten y aquellos que administran, que hacen toda la pega administrativa, atrás el soporte, donde uno se va a inscribir, donde uno va a hacer las consultas, donde le entregan sus cartolas, donde le hacen la cobranza si es que el empleado no le cotizó. Esa institución de soporte ahora no va a ser una AFP, porque aquí hablábamos de pensiones que son un derecho social y los ciudadanos se iban a relacionar con una entidad con fines de lucro. Hoy día se van a relacionar con un servicio público, que es como es en la seguridad social. Y esa va a ser una institución pública que además no va a cobrar comisiones. Luego, la inversión, ahí va a haber libertad para elegir, como se ha reclamado por las personas, para que puedan elegir si invierten su 10% en una institución privada de pensiones o en una institución pública de pensiones. Y van a poder comparar también rentabilidades y comisiones, donde la institución pública de inversión de pensiones, por cierto, no tiene fines de lucro. Son instituciones del Estado, de la Seguridad Social, y van a poder también entonces tener ahí un comparable. Y el 6%, Natalia, va a ir directo a la institución pública de inversiones, porque es parte del Seguro Social, con el que vamos a compensar las tablas de esperanza de vida distintas entre hombres y mujeres. Se va a generar un beneficio por maternidad que va a complementar el bono por hijo del 10%. Se van a reconocer las tareas de cuidado de las personas que han estado a cargo de alguien más durante todo este tiempo y que no han podido trabajar remuneradamente, y se van a mejorar las pensiones en atención a los años que cada quien ha cotizado. Ministra Janet Jara, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Tele 13 AM, y vamos a seguir sin duda conversando acerca de este importante proyecto. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por informar de este tema tan importante.
Gracias, ministra. Buenos días, ministra. Claro, ella hacía alusión ahí de la reacción de la AFP. Ayer sostuvieron que es un retroceso, que es un sistema que ha dado el 79% de rentabilidad para los fondos de los trabajadores y que va a quedar en una incertidumbre 7.000 personas que hoy día están ocupando puestos de trabajo. Eso es una declaración que hace la Asociación de AFP durante la jornada de ayer. Quedan interrogantes sin duda y vamos a estar aquí tratando de dilucidarlas también en torno a este proyecto. Oye, usted no se puede ir sin comentarnos el IMASEC. El IMASEC de 0,4% negativo, porque se esperaba que fuera por sobre el 2%. Esas eran las expectativas que iban en el mercado, y una frase ayer que tomó mucha fuerza. Malo, pero no tan malo. Claro, porque si bien se contrae la economía, finalmente no fue un descenso como el que se esperaba. Ahí está la gráfica. Lo que sí es que vemos una constante desaceleración de la actividad económica que se ve reflejado acá, y que esto se va a ir manteniendo en los próximos meses. Una resiliencia, entonces, llaman los expertos, tras este descenso, un aterrizaje mucho más suave, que sin embargo va a traer contracción, va a seguir cayendo, y eso afectando lamentablemente inversiones, empleo. El sector comercio cayó bastante, el sustento fue el sector servicio, principalmente dentro de este IMASEC, y bueno, ahí vemos las gráficas, y efectivamente ahora la interrogante hasta qué minuto del próximo año, porque va a seguir descendiendo, se va a romper ahí la tendencia de la caída de nuestra economía. Así que esas son las noticias con respecto al IMASEC. Ya, pues, Cristian, muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días. Igualmente, buenos días. Sacamos el jugo aquí. Exactamente, en semana corta más encima.